Estamos en el aeropuerto de Newark. Hoy vamos a viajar a la ciudad de San Diego, en California. Nos esperan alrededor de 6 horas y 15 de vuelo. Vamos a cruzar el país. Son las 5:30 de la mañana de un domingo, así que comenzamos esta aventurita bien chévere. Espero que me acompañen y espero que les guste. En la costa del Océano Pacífico está ubicada San Diego, al sur de California, aproximadamente a 190 kilómetros al sur de Los Ángeles e inmediatamente adyacente a la frontera con México. Con una población estimada en 1.3 millones de habitantes, San Diego es la octava ciudad más grande de los Estados Unidos y la segunda más grande del estado de California. Esto en gran parte a la conmutación urbana entre San Diego y Tijuana, la segunda más grande aglomeración urbana entre los Estados Unidos y un país fronterizo. Nuestra primera parada, el centro, o Downtown, a tan solo 5 minutos en carro desde el aeropuerto, es el primer punto para conocer en esta ciudad, con un portaavión museo, el principal puerto de cruceros, bares y restaurantes. Es el área más concurrida de turistas y locales. El aeropuerto se encuentra solamente a mis espaldas, allá atrásito, pueden venir directo desde el aeropuerto. Este es el primer punto que les recomiendo, donde deben empezar a conocer la ciudad de San Diego. Como dato curioso, exactamente en el año 2012 yo trabajaba para una compañía que se llama Celebrity Cruise Line, también en un crucero, y precisamente llegamos a ese mismo puerto donde está este crucero de Holland America, a ese mismo puerto. Exactamente eso fue en el año 2012 y la ciudad no ha cambiado absolutamente nada. Esa fue la última vez que vine a la ciudad, me pareció hermosísima y quise repetirlo. Luego de una larga caminata y de disfrutar el ambiente entre turistas y locales, procedimos a disfrutar un rico almuerzo, para luego ir a la frontera con México, que tan solo 20 minutos en carro está el paso fronterizo de San Isidro, una de las fronteras más concurridas en todo el mundo. Aprovechando que estamos en San Diego, la ciudad más al sur de California, aprovechamos y vinimos un rato a la frontera. Quería mostrarles cómo es la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México. Quería mostrarles la división, el muro, en ciertas partes el muro. O sea, viene una calle, el muro, y comienza la otra ciudad. Quiero meterlos por un parque a ver si no tenemos problema con la patrulla fronteriza, que vi que estaba molestando si me ven haciendo videos. Y quería también a ver si vuelo el dron para tener una perspectiva completamente diferente aérea del área. Aprovechemos que estamos aquí en San Diego y hagamos un recorrido por la frontera entre Tijuana y San Diego, o entre México y Estados Unidos. Esto es una de las cosas más raras. Una de las fronteras más transitadas del mundo, una de las fronteras más concurridas del mundo. Solo, déjenme les muestro algo súper curioso. Tenemos un centro comercial gigantesco aquí y solamente hay un parqueo. Ya ahí está el muro cruza la frontera hacia Tijuana, hacia México. Muchachos, esa es la línea fronteriza que separa los dos países, y enseguida hay un parqueo y un centro comercial. O sea, rarísimo, ¿no? Y todos pensamos que de pronto la frontera es algo como... Yo no me lo imaginaba de esta manera. Díganme ustedes si se lo imaginaron de otra manera, pero yo no. Un centro comercial, parqueo, y enseguida ya viene el muro fronterizo. Ya esos edificios, esas colinas que ustedes ven ahí al fondo, ya eso es Tijuana.
quería volar el dron hacia allá, pero no pude. Por la patrulla fronteriza solamente pude hacer unas tomas con el celular. Pero como las hice están en formato vertical, así que se las pondré en el video y nos ayudará un poquito como a ver. Volé el dron un poco nervioso porque siempre está prohibido en el área. De todos modos, no deja de causar un poquito de temor porque hay muchos policías y la patrulla fronteriza siempre está en la mitad tratando de como que si estoy cerca del área haciendo tomas o ellos me ven como monitoreando, creen que estoy como, pero sí da un poquito de miedo. Pero interesante el área. Siempre había querido venir acá a hacer esto y quería compartirlo con ustedes. La Garita de San Isidro es la frontera más congestionada del mundo. Para el año 2019, más de 42 millones de personas cruzaron este punto fronterizo. La gran mayoría de ellos son trabajadores de nacionalidad mexicana y de los Estados Unidos. El área es muy comercial, es muy interesante. No pensé que esta frontera fuera así. Son dos ciudades con un comercio impresionante. O sea, se ve mucho que la infraestructura la manejan con dinero, la manejan con... Tiene muy buen manejo la infraestructura. Tiene hasta un tren que viene de la ciudad directamente acá. O sea que hay gente que cruza la frontera nada más para hacer sus compras. O hay gente que viene a trabajar nada más a los Estados Unidos. Muchos ciudadanos de los Estados Unidos van y viven en México y vienen a trabajar acá. Lo hacen por el tema de economía, por la vivienda, porque el dólar rinde más a cambio de peso mexicano. Me imagino que es por eso, ¿no? Pero tiene sentido. No sé cómo será cruzar la frontera todos los días, pero tiene que ser algo tedioso, ¿no? Bueno, en realidad el área me sorprendió mucho, muy bonita. Es un área muy cuidada, muy bien mantenida, muy bien vigilada y tiene mucho comercio. Estas dos ciudades comparten una red de autopistas e interestatales. La interestatal número 5 corre desde la frontera sur con Canadá hasta la frontera internacional de San Isidro, donde se convierte en la carretera federal número 1. Esta carretera corre desde Tijuana hasta Los Cabos, San Lucas. Este sector, también conocido como Baja California, goza de uno de los mejores climas en todo el mundo, Mediterráneo seco, que de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, los inviernos son suaves y húmedos, mientras los veranos son cálidos y secos. El mes más fresco es enero, con una temperatura media de 15 grados centígrados y unas mínimas que rondan los 7 grados. Raras ocasiones puede llegar a 0. Y una máxima de 18 grados. Por el contrario, el mes más caluroso es agosto, donde el promedio puede ser 22 grados centígrados y puede llegar en ciertas ocasiones hasta 30 grados centígrados. En general, el promedio de la ciudad de San Diego y Tijuana ronda los 22 grados centígrados el año entero. ¿Y tú, ya conoces San Diego o Tijuana? Si no lo has hecho, te invito. Y si lo has hecho, déjame un comentario y cuéntanos qué tal fue tu experiencia. Y si has llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte, es gratis, y darle manito arriba. Esto me ayudará a seguir creando este tipo de contenido y no olvides otra cosa, compártelo con tus familiares y amigos.